Bien, la saludo formalmente, buenos días, vamos a comenzar la clase. Hoy nos toca una clase también interesante que es de elementos que comprenden el inicio de una secuencia didáctica, pero basándonos en el conocimiento significativo, ¿no? Me pareció una lectura interesante debido a que aplicamos algunos conceptos, o al menos en este ejemplo que se propone en la lectura, se aplica algunos conceptos o se aplican los conceptos de Ausubel, ¿no? En el sentido de la eh, el aprendizaje significativo. Entonces, ¿cómo podemos meter esos conceptos dentro de una secuencia didáctica? ¿No? Aquí nos dan un ejemplo de secuencia didáctica de química, ¿no? Pero seguramente esa la podríamos tomar como ejemplo para poder pues intentar hacer alguna o algún otro tipo de secuencia, ¿no? Es decir, en algún otro tipo de materia. Bien, antes de que continúe, les voy a pedir a ustedes, que las que estamos, que me compartan algo. No sé si pudieron leer esta lectura. Gise y Avi, si las pudieron leer. Sí, Lick, yo sí pude leerla. Ok, Sí. ok, muy bien. Entonces, ¿quién de ustedes les gustaría comenzar con su participación? Y aquí yo iré tomando datos para que podamos ir ampliando estas participaciones. ¿Sale? Digan quién. ¿Quién es la que dice yo? ¿No? ¿Ninguna? Pues yo, Ok. pues yo digo, Adelante, Gise. bueno, la lectura nos hablaba de el aprendizaje significativo. Ujú. Una de las teorías era de Ausubel, Ujú. Ausubel, sí, Ausubel, Ausbel, Ausbel, ¿sí? donde, Ausubel, donde nos especificaba que un aprendizaje significativo pues se va a generar a través del contacto o con una nueva información Ujú. relacionada con ideas o estructuras que ya se poseen. Ujú. Entonces esto produce una transformación de esas ideas y pues da como resultado pues un conocimiento eh, pues mayor. Ujú. Eh, como os mencionaba que era bueno, un material que va a ser aprendido debe ser potencialmente significativo. Ujú. Es decir, que este nuevo material debe relacionarse ya con lo que ya sabemos, ¿no? Con las ideas que ya tenemos eh, para poder crearse este conocimiento o aprendizaje significativo. Entonces, nos mencionaba también que hay pues eh, factores que se requieren Ujú. para el aprendizaje. Eh, como ya lo mencioné, tener unas ideas o ya estructuras de nosotros, como ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, Ujú. donde pues nosotros no venimos así como una tabla rasa, Ujú. sino que ya tenemos que nos ayudan a tener ideas sobre alguna situación y
al tener contacto con nueva información, pues vamos a adquirir un nuevo conocimiento. Nos dice que para poder tener la construcción, para poder hacer la construcción de materiales, de nuevos materiales, nos decía que había una clasificación de los que son necesarios y los que son los complementarios. Este material debe tener un significado lógico, coherente, que se relacione justo con lo que vamos a vivir o con la vida real o con el día a día. Una de las condiciones que nos mencionaba para el aprendizaje significativo es la disposición que tiene el aprendiz o los alumnos para relacionar un nuevo material con el conocimiento que ya se posee. Y que nos decía que un alumno comprendía o había aprendido el material si era capaz pues de verbalizar ese conocimiento, es decir, de comunicar ese conocimiento a alguien más. Bueno, también él nos mencionaba que Ausubel proponía varias prácticas para poder potencializar o de cierta manera generar ese aprendizaje significativo con los alumnos. Nos decía que se podría usar la diferenciación progresiva, donde se tendría que desde el principio introducir lo más relevante en una práctica educativa o en una secuencia, se podría decir, desde el principio pues darlo o comunicar lo más relevante de todo o del tema que se va a tratar. También la reconciliación integradora, esta sí no la entendí muy bien, que se explora las relaciones entre diferencias y similitudes relevantes. Me gustaría que me lo explicara un poco más, pero bueno, también nos mencionaba sobre la organización secuencial, donde pues sí tener como un orden de estudio, tener como ya lo mencionábamos, una planeación que nos permita desarrollar una secuencia de una manera pues ordenada, y que a lo mejor no siempre va a salir como lo planeamos, pero pues sí vamos a tener como una base. También nos decía que utilizar la consolidación consciente, es decir, consistente, perdón, donde verificar o asegurarnos de que ya se sabe alguna cosa antes de introducir nuevos conocimientos, porque pues si no tenemos claro de cierta manera de que, por ejemplo, en su clase, si no tenemos más o menos la idea de qué vamos a hablar, pues no podemos pasar a otro tema. Claro. Y por eso, por ejemplo, cuando leemos las lecturas, pues ya tenemos más o menos una idea y ya se puede desarrollar mejor la clase. También los organizadores previos, que son materiales introductorios, es decir, que son como, pues sí, una introducción a la materia. No se da como tal el material que se va, o el contenido de lo que es la secuencia o así en su totalidad, sino solo es como una introducción. También nos menciona que se pueden hacer mapas conceptuales,
y diagramas V. Ajá, sí. Para poder pues tener una estructura o pues un acercamiento más con lo que se va a ver. También nos mencionaba la teoría de Bernau, algo Ajá, así, sí, sí, Bernau. donde nos decía que el comportamiento ante una situación va a estar pues dirigido por esquemas que generan unas secuencias de acciones, depende de las características de la situación, es decir que nuestro comportamiento o nuestras reacciones ante una situación van a estar dirigidos por lo que ya sabemos, por lo que nosotros ya hemos experimentado. Uh-huh. Entonces, vamos a reaccionar de acuerdo a encontramos dependiendo las características de la situación uh-huh. en el que o a la situación en la que entonces las nuevas situaciones a las que nos vamos a enfrentar va a ser que nuestro conocimiento pues sea mayor, ya que con lo que sabemos podemos de cierta forma descifrar o rescatar ciertos elementos que nos van a ayudar a solucionar tal vez esa situación. Okay. Aquí no, bueno, es esta teoría de los campos conceptuales de Bernau, uh-huh. Tienen como base lo que son los esquemas, ya que estos esquemas nos permiten, como ya le dije o ya mencioné, descifrar o rescatar ciertos elementos de la situación para poder resolverla. Entonces nos dice que los esquemas tienen o contienen metas y anticipaciones que nos van a permitir identificar pues ciertas situaciones y descubrir un posible propósito a una actividad. También reglas de acción, es decir, las condiciones que van a generar las acciones o las conductas o pues se va o cómo es que se va a modificar esa conducta. También variantes operatorias. Uh-huh. Es así, no me quedó muy claro. Okay. Pero me parece que sí es como permite identificar los objetos de una situación uh-huh. y obtener información pertinente para pues hacer una inferencia, para poder saber cómo es que vamos a solucionar esa situación. Okay. Y posibilidades de interferencia, uh-huh. que es como nos vamos a necesitar, cómo nos vamos a anticipar a una situación, ¿no? Cómo nos vamos a adaptar a una nueva situación. También nos mencionaba la teoría de aprendizaje significativo crítico de Moreira. Ajá, donde el aprendizaje significativo pues va a ser aquella perspectiva crítica que nos va a permitir formar parte de una cultura y al mismo tiempo estar fuera de ella. Uh-huh. Entonces nos decía que los principios facilitadores del aprendizaje pues era el principio del conocimiento previo, es decir, uh-huh. que pueda aprender a partir de lo que ya se sabe. También el principio de integración social o cuestionamiento, donde pues el conocimiento se va a de cierta manera a fortalecer de
a partir de la interacción social. Ujú. También pues sí, del cuestionarnos y de hacer preguntas. El principio de no centralización del libro de texto, donde no debe de utilizarse solo ese material, sino que hay mucho material variado que se puede utilizar, y Ok. pues de esta manera pues se puede aprender, porque pues como ya sabemos no todos aprendemos de la misma manera. También el principio de aprendiz como receptor, perceptor y receptor, Correcto. donde pues él va a percibir, o nosotros vamos a percibir de alguna manera el mundo o las situaciones, y de esa manera que lo percibimos, pues vamos a reaccionar, o lo vamos a representar. Ujú. También el principio de conocimiento como un lenguaje. Ujú. eh, Nos mencionaba, o bueno, lo entiendo como una manera de poder expresar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros pensamos sobre alguna cosa, Ujú. sin ser arbitrarios. Y también el principio de la conciencia semántica. Ujú. No sé, ese necesito que me lo explique un poco más. Ok. El principio de aprendizaje por error, pues aquí es donde, pues como ya sabemos, somos seres humanos y nos podemos equivocar, y gracias a esas equivocaciones podemos aprender a no volver a cometer ese error o otros, y que pues el error no es pues algo que nos debe de cierta forma deprimir o algo así, porque pues Ujú. eso nos va a servir para Ok. aprender más. Ok. Y también el principio de Ujú. desaprendizaje es donde aprender a distinguir entre lo que es Ok, creo que me perdí. Me perdí, se me fue el internet. Principio de incertidumbre, de conocimientos. Vamos, conéctate, 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 conéctate por favor, conéctate por favor, conéctate por favor. No, conéctate, te estoy diciendo. Vamos, vamos, tienes que conectarte, no puede ser que te vayas. Un segundito, un segundito. Ahí está, ya, ya, ya. Vamos, 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 conéctate. Bueno, una disculpa, creo que... Bueno, no sé si me escuchan. sílica. Ok, Sí. creo que me desconecté por un segundo, me quedé en el principio de desaprendizaje. No sé si lo quieres comentar todavía. Y Sí. ok, y ya después creo que sí has leído toda, bueno, eh, según tu intervención, me doy cuenta que hay ciertos espacios donde creo que no nada más tú, sino me imagino que todos los compañeros tuvimos ciertas dudas, ¿no? Entonces sería bueno que las fuéramos aclarando para que no se... Ay, Dios mío, no, 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 no. No, 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 otra vez se perdió la conexión. No. Ay, Dios mío. Ya quédate ahí.
vamos, conéctate. Ay, internet, internet, internet. Vamos, conéctate. No quiere conectarse otra vez. Ay, vamos, vamos, vamos. Conéctate, conéctate, conéctate. Ay, qué lata con este internet. Una disculpa nuevamente, creo que se me fue de nuevo el internet. Entonces les decía que bueno, si vas a seguir, Gise, para que resolvamos ciertas dudas. Si quieres, lo que podemos hacer es que me des las dudas específicas. Bueno, yo aquí tengo algunas anotadas como reconciliación integradora, como variantes operatorias. Me parece que con el otro me parece que era principio de la conciencia semántica. Entonces, si quieres, termina y ya explicamos estas en específico. Le damos la oportunidad a tu compañera Abby que nos comente algo y ahora sí damos una revisada del texto. ¿Te parece? Sí, Lick. Ok, adelante entonces. Ajá, luego, bueno, estaba al principio de la no utilización de la no utilización de la pizarra. Es Ajá. decir, que no se base en métodos como tradicionales donde solo se realizaba en la pizarra o, o se leían textos y así, sino que que el alumno no solo sea un receptor de la información, Okay. sino que tenga una participación pues activa. También el principio de abandono de la narrativa, donde el profesor pues no se dedique solo a digamos, a comunicar pues sí, de cierta manera. Que no sea un monólogo, digamos, Dar, ¿no? ajá, sino que porque el profesor debe ser un mediador, el alumno debe, pues como ya lo mencioné hace un momento, pues ser activo, es decir, que busque cierta forma y el conocimiento por él mismo. Okay. También, bueno, ya aparte de eso, nos hablaba sobre la secuencia didáctica, donde nos dice que secuencias de enseñanza potencialmente facilitadoras del aprendizaje significativo. Pues es decir, como llevar o realizar una serie de acciones que nos van a permitir el aprendizaje significativo de lo que son los alumnos o de los estudiantes. Estas deben pues orientar el aprendizaje significativo, promover el diálogo y la crítica, y incrementar la participación de lo que es el estudiante, y esta secuencia pues debe de cierta forma enfocarse o privilegiar lo que son las actividades colaborativas, ya que el trabajo colaborativo nos va a permitir una mejor pues visión de lo que vamos a tratar,
ya que pues va a ser un constructo no solo desde mi perspectiva, sino que desde la perspectiva de otros de los compañeros. Ok, ok, Nos hablaba de las actividades iniciales. sí. Creo que ya eso ya lo habíamos mencionado antes. Eh, Se me fue el internet otra vez, no puede ser. Ahora, ¿qué pasa? Está muy falloso el internet. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No puedo creer que esté fallando. 3 veces. 3 veces, eso no es posible. ¿Qué pasa? ¿Por qué fallas? Bien, una disculpa nuevamente, me está fallando mucho el internet. Ya no escuché lo último, Gise, solamente escuché de que nos comentaste que parece ser que eso ya lo habíamos revisado. Me imagino que ibas a decir de el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿no? No sé si eso es lo que ibas a comentar. Sí, de hecho eso es lo que dije, de que Ok, pues ya sabemos más o menos en la secuencia didáctica cómo es que debemos, pues sí, más o menos hacer la la planeación planeación. para que pues pueda introducir a los alumnos en el tema y pues lograr que de esta manera pues sea un aprendizaje significativo. Ok, muchas gracias, Gise. Muchas gracias. Bueno, ya con todo lo que nos contaste, ya casi casi se hizo la clase. Eh, bueno, les propongo antes de que su compañera Abby nos quiera comentar algo o ya ahorita le preguntamos, revisar estas dudas que tenías. Bueno, me dices si tienes más con respecto a al tema, ¿no? En este caso tengo una que es la reconciliación integradora, me parece. Déjenme ver. Ok, Deli. ok, ok. Y esta es una. Dice, el texto dice que la reconciliación integradora consiste en explorar relaciones entre las diferencias y similitudes relevantes, reconciliando inconsistencias reales y aparentes. Ok, estábamos hablando del aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Entonces, ya lo habías contestado tú misma cuando dijiste que nosotros no vamos a la escuela como una tabla rasa, sino que ya llevamos ciertos conocimientos, ¿no es verdad? Nosotros somos personas, somos entes en constante conocimiento. ¿Qué es la reconciliación integradora? Bueno, no es otra cosa más que reconciliar ese conocimiento que tenemos nosotros con el nuevo conocimiento que estamos adquiriendo. Es decir, hay que buscar esas diferencias que tenemos con el conocimiento que ya llevamos desde casa, desde los grupos anteriores, desde los salones o desde los, digamos, desde los, ¿cómo se puede decir ahí? Se me fue la palabra. Desde los espacios de aprendizaje anteriores
con estos espacios de aprendizaje nuevos. Hay que buscar cuáles son las diferencias y ahora sí cuáles son las similitudes que son relevantes para entonces hacer una fusión, es decir, para reconciliar, ¿no? Imaginémonos que tenemos a mi hermano o a mi hermana, a mi novio, es decir, a una persona cercana que por un desacuerdo nos enojamos, ¿no? De repente alguien habla, alguno de los dos, ya sea el hermano, la hermana, el novio, la novia, habla y dice, oye, ya vamos a arreglar nuestras diferencias, vamos a ver qué cosa podemos hacer juntos, hay que reconciliarnos, ¿no? Y en esa analogía también está el conocimiento. Espero que me esté yo explicando. Es decir, digamos que vamos a hacer estamos aprendiendo matemáticas, ¿no? Y ya hemos aprendido a hacer sumas y restas de una sola cifra, es decir, del 0 hasta el 9, ¿no? Y podemos sumar 1 más 1, 2 más 2, 1 más 5, 5 más 7, 9 más 9, etcétera, ¿no? Y igual la resta. Bueno, ese es el conocimiento que ya traemos, ¿no? Ese es el conocimiento que ya traemos. Y entonces lo que vamos a empezar a hacer en el segundo nivel, digamos, es empezar a trabajar con sumas de dos números, ¿no? Pero ahora ya no es 9 más 9, ahora es quizás 0, 9 más 0, 9, ¿no? O digamos 22 más 22, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Ah, bueno, pues empezamos a usar el principio, es decir, estamos buscando las similitudes de una sola suma o de una suma de un solo número a lo que sucede con la suma de dos números o de dos números, ¿no? En ese sentido estamos buscando las similitudes. ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, pues que se va a hacer precisamente una suma. ¿Cuáles son las diferencias? Pues las diferencias es precisamente que ahora no es solamente un valor, sino ahora son dos valores que ya de por sí suman algo, ¿no? O tienen un valor diferente a como yo estaba, digamos, eh, eh, aprendido, ¿no? Como yo había aprendido. No sé si me explico ahí, Gise, si más o menos quedó claro lo que quiero externar. Creo que sí, Lick. Ok, muchas gracias. Entonces, después creo que hablaste de variantes operatorias. Creo que sí, sí, sí era eso. Ok, entonces déjame ver si encuentro el texto para que lo podamos leer desde aquí y es invariantes, ¿no? Invariantes operatorios. Ok, gracias, Avi. Ahorita lo respondemos. Bueno, esto era de Bernoulli y dice invariantes operatorios. Lo leo tal cual, sale tal cual el texto para que de ahí desglosemos, despedacemos. Dice lo siguiente. Invariantes operatorios son los conocimientos implícitos y, a ver, ya me perdí. Son los conocimientos implícitos o explícitos contenidos en los esquemas. Permiten identificar objetos en una situación y de ahí obtener la información pertinente e inferir de ella las reglas de acción más apropiadas. Bueno, invariantes viene de sin, ¿no? Operatorios, pues bueno, de operaciones. Entonces, fíjense lo que dice.
son conocimientos implícitos, son estos conocimientos que nosotros ya los tenemos, es decir, los que ya sabemos. O explícitos, implícitos que están dentro de nosotros, explícitos que están fuera de nosotros, ¿no? ¿En dónde están contenidos? Pues en estos esquemas que ya tenemos, ¿no? A ver, un conocimiento implícito. Un conocimiento implícito sería que yo voy a pensar diferente con respecto a una acción. Por ejemplo, es algo implícito que tenemos. Si llevamos falda, no nos sentimos tan libres para sentarnos de cualquier manera, ¿no? ¿No es cierto? No cruzamos la pierna, no abrimos las piernas, etcétera, etcétera. Es algo implícito. Si llevamos pantalón, no pasa nada, ¿no? Es algo implícito. Es decir, como género, eso es lo que hacemos, ¿no? En el caso de los varones, algo implícito y que tiene que ver con una necesidad de del, del ser humano. Adelante, Gise, comenta algo. Ay, no, ya le entendí. ¿Sí? Bueno, ya, A ya. ver, ok, ya Bueno, le... es que lo leí. Ok, bueno, a ver, si ya lo entendiste, si ya lo comprendiste, compártenos tu conocimiento. ¿Qué es lo que fue lo que comprendiste? Bueno, pues según yo, Ujú. son como el conocimiento sobre las cosas que nos permiten, de cierta forma, eh, pues reaccionar ante las situaciones. Ajá, ¿no? Como, bueno, pues sí, es como, pues sí, conocimientos que ya tenemos de por sí y que ya, digamos que ya son como automáticos en nosotros Ok, pueden ser y implícitos o que, explícitos, ¿eh? Es ajá, decir, por ejemplo, pongamos un ejemplo para que quede más claro, porque después dice contenidos en nuestros esquemas, ¿no? Y luego dice eh, que nos permiten identificar objetos en una situación y de ahí obtener información pertinente e inferir, es decir, imaginarnos o visualizar en el futuro qué posiblemente puede pasar, ¿no? Un ejemplo así sencillito porque no, quizás no esté tan fácil de explicar. Seguramente ya lo comprendiste, pero para explicarlo es diferente, ¿no? Imaginémonos que en este sentido del amor a ti te gusta un chavo, ¿no? Y ese chavo se voltea a verte y también le gustas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con esos conocimientos externos e internos eh, y con esos esquemas, ¿no? Dentro de tu pensamiento y qué infieres, ¿no? ¿Qué infieres? Te das cuenta que el chavo empieza a acercarte a ti y qué es lo que te pasa a ti, te pones nerviosa, sientes raro y de repente estás infiriendo de que él te va a hablar, ¿no? En ese sentido, bueno, no sé si me expliqué con respecto a esto. Eso es lo que se tiene que hacer con la educación. Adelante, Gise. no, sí, ya le entendí, yo ya le entendí. Ok, ok, bien. Bueno, en ese sentido... Entonces, bueno, yo rectifico, profe. Ah, Entonces, el implícito es como el conocimiento que ya sabemos que tenemos, pero que no nos damos cuenta que lo utilizamos, ¿no? ay, Sino sí. al ponerlo en práctica de una manera habitual. Ajá. O, Sí, bueno, sí. no sé. Ah, Se nos hace cotidiano, pues. Se nos hace cotidiano y entonces, ok. aunque ya lo tenemos ahí, es un conocimiento implícito. Es decir, eh, tú ya eres mamá, ¿no?
Y cuando empezaste a ser mamá, es decir, no tenían los conocimientos de mamá, ¿no? Sin embargo, con esta cotidianidad, tú fuiste adquiriendo conocimientos que eventualmente se hicieron cotidianos y que descubriste en su momento, pero que ahora, por ejemplo, si llora tu niña, pues tú ya más o menos reconoces qué tipo de lloro es, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? En ese sentido ya es algo implícito. No sabes que lo tienes, pero ya está ahí. Adelante, Gise. Es como cuando les dicen a los niños que se van a caer, ¿no? Porque, por ejemplo, ya saben que esa parte, no sé, del más peligrosa por los escalones o por lo que sea. Entonces le dice, no, no, o ten cuidado, o no vas por ahí porque te vas a caer. Ajá. Es como ya es cierto conocimiento que ya tienes sobre algo, pero pues así, ¿no? Sí, Más o sí, menos. sí, no, sí, de hecho está muy bien tu ejemplo, porque fíjate, nosotros como adultos les decimos a los niños, ten cuidado porque te vas a caer. ¿Qué estamos haciendo? Estamos teniendo un conocimiento implícito, estamos teniendo un conocimiento explícito de fuera de o sea, fuera de nosotros, y estamos teniendo en esos dos conocimientos, estos conocimientos los tenemos en un esquema. Ese esquema precisamente es que a nosotros nos pasó o que ya lo hemos visto. Y además, otro punto importante, estamos infiriendo, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Ten cuidado porque te vas a caer. Eso te vas a caer es la inferencia, ¿no? En ese sentido, las invariantes operatorias. Es decir, que no varían, siempre están ahí presentes. Fue muy buen ejemplo ese, Gise. Muchas gracias. No sé, Itzel, Avi, sí, más o menos nos explicamos. Sí, sí, profe. Ok, bien. Como cuando nos dicen, ten cuidado porque ese muchachito nada más quiere pasarse la vida un rato y después te va a votar. Y nosotras decimos, no pasa nada, yo sí me cuido, yo soy bien inteligente y sopas, tómala, ¿no? Eso es lo que nos pasa. Son cosas que ya están ahí, ¿no? Bien, la otra era principio de la conciencia semántica. Vamos a ver este principio de la conciencia semántica. Lo voy a leer tal cual está en la lectura para que tratemos de destriparlo ahí. ¿Sale? Principio de la conciencia semántica. De hecho, es el sexto principio. Dice, el significado está en las personas, no en las palabras. Ok, ¿qué es ese principio de la conciencia semántica? A ver, díganme, si yo digo, eh, hoy me desperté con los cantos de Morfeo, ¿qué significa? Alguien que me diga, ¿qué significa? Mm, pues es algo así como usted le está dando un significado a una palabra, eh, o más bien a un concepto, en este caso, no sé, a lo mejor se puede referir a los pájaros, pero usted le está dando otro significado o algo así. Ok, ok. Gise, Ese es el significado de nosotros, bueno, que tenemos sobre algunas cosas, claro. que el significado que le damos nosotros a algunas cosas, porque no para todos es lo mismo. Exacto. En ese sentido, muchas gracias por la participación. Sí, en ese sentido, eh, el principio de la conciencia semántica es el significado que la persona le da a el significado que está en las personas, es decir, no las palabras en sí. Eh, por ejemplo, si yo les digo, les aprecio mucho, les quiero mucho, va a ser un significado, ¿no? Tanto para mí como para ustedes.
Pero si el novio dice, ay, te quiero mucho, yo voy a tomar ese significado de otra manera, ¿no es cierto? Es decir, nosotros como personas le damos el significado a las palabras, no las palabras como tal, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese principio, no podemos dar por sentado que todo lo que nosotros decimos está bien explicado para las personas con las que estamos trabajando, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos tener un significado y ellos otro. Adelante, Gise. Sí, como por ejemplo mi sobrino va con uno de mis primos que es de la misma edad, Ujú. pero él, pues como nada más, bueno, mi primo como nada más está con su mamá, dice, ay, yo cuando crezca me voy a casar con mi mamá. Ujú. Y pero bueno, yo lo entiendo como que él quiere mucho a su mamá, por Ajá. eso dice ese tipo de cosas. Y mi sobrino cuando dijo eso, bueno, cuando escuchó que dijo eso, Ajá. dice, ay no, dice que yo quiero a mi mamá, pero no como la gente loca, digo, digo, pero ¿por qué? Dice, digo, porque ¿cómo se va a casar con su mamá? Le digo, no, pero es que eso es una forma de decir que la quiere mucho, Sí, ¿no? que hay un amor, Entonces, ¿no? para él, ajá, entonces, para él tenía un significado y para mi sobrino tenía un otro significado. Claro. Entonces, así. Sí, sí, ese ejemplo está muy bien. De hecho, precisamente nosotros debemos de comprender esa situación o ese esquema semántico, ¿no? Es decir, esa forma de entender las cosas, ¿no? Luego nosotros somos, digamos, egoístas o somos, se me fue la palabra, pero digamos, no estamos conscientes de lo que otra persona dice, ¿no? Como por ejemplo, cuando una persona indígena va a la ciudad y no entiende que el semáforo verde significa paso para los coches y él pues nada más se fija para ambos lados para pasar, ¿no? Y es que ese concepto semántico no lo tiene en su estructura, en su esquema. Él no sabe de esas cosas, ¿no? De lo que se tiene que cuidar es de los toros bravos que quizás lo van a pasar a atropellar, ¿no? O que significan algún peligro para él o para ella. En ese sentido, muchos de nosotros somos malos con estas personas cuando llegan a las ciudades y mucha gente, aunque no lo crean, lo que hace es eh, utilizarla hasta que ellos mismos se dan cuenta que no está correcto lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, el principio de la conciencia semántica. Bien, entonces más o menos queda claro ello, ¿verdad? Sí, Lick. Ok, muy bien. Bien, entonces, como verán, esta lectura está muy interesante porque trae ya una teoría que quizás nosotros no hemos visto, que es la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, y que utiliza ciertos métodos, ciertas estrategias eh, para que el aprendizaje realmente sea significativo. Pero, ¿qué significa aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo en general o de una forma más vulgar, digamos, es ese aprendizaje que te queda para toda la vida. Por ejemplo, no sé cuántas de ustedes saben andar en bicicleta o saben manejar un coche. Sin embargo, ese aprendizaje es un aprendizaje significativo. Y si nos damos cuenta, tiene muchos factores de los que Ausubel comenta. Es decir, hay una introducción, lo más importante de lo que tenemos que aprender, ¿no? Hay una verbalización, ¿no? Hay una puesta en práctica, es decir, el niño o la niña que va a aprender a andar en bicicleta, bueno, se le pone precisamente
se le pone a andar en bicicleta, ¿no? Es cierto, hay un proceso conductual ahí, nosotros como padres o como hermanos o como alguien, lo ayuda hasta que el niño eventualmente empieza a entender el concepto de andar en bicicleta, ¿no? Y lo aplica en la práctica. Es decir, ahí es cierto que no hay mapas mentales, que no hay, digo, no hay mapas conceptuales, no hay diagrama de Gowin o el diagrama de V. Sin embargo, sí que hay una conceptualización ahí de qué hacer, ¿no? Con respecto a este aprendizaje. En ese sentido, eso es un aprendizaje significativo. Por ejemplo, otro aprendizaje significativo es el que aprendemos nosotros y nosotras dentro de la escuela al comenzar a leer, ¿no es cierto? Al comenzar a leer, nosotros tenemos ese aprendizaje significativo. Claro, algo importante con respecto a ese aprendizaje es precisamente que sigamos practicando ese aprendizaje, ¿no? Es decir, si yo leo, no es que me vaya yo a olvidar de la lectura o qué significa cada letra, porque ya las aprendimos, ya fue significativo, ya se quedó ahí para toda la vida. Pero sí va a haber una deficiencia en este sentido de la lectura, es decir, de que no comprendamos lo que leemos o que no leamos como es correcto de acuerdo a nuestro nivel educativo o a nuestro nivel cognitivo, ¿no? O a nuestra edad, mejor dicho, ¿no? Entonces, en ese sentido, el aprendizaje es significativo. Ahora, con esto de los aprendizajes significativos, ya lo hemos platicado nosotras, que específicamente no existe ya el profesor o no debería existir ya ese profesor o profesora que sea el que da todo el conocimiento, ¿no? Es decir, que haya un monólogo, ¿no? Del profesor hacia el estudiante y que el estudiante sea pasivo y sea el receptor, sino que el profesor lo que hace es precisamente ser un acompañante de ese proceso de autoconstrucción, de autoconocimiento, es decir, de ese proceso de construcción, de constructivismo, ¿no? Del estudiante, ¿no? Por ejemplo, como ahorita que ustedes participaron, que estas constructos que ya tenían al haber leído su lectura, los fueron reconciliando con los que vamos diciendo aquí en la charla, ¿no? Digamos, con la participación de ustedes y con la participación de su servidor, ¿no? Eh, ya solamente me voy a detener un poquito en la teoría del aprendizaje significativo, pero ya no de Ausubel, sino tomado de Ausubel y que es crítico de Moreira, ¿no? En este sentido, él dice que hay ciertos principios, ¿no? Como por ejemplo el principio de conocimiento previo, es decir, aquel conocimiento con el que ya veníamos, ¿no? Por ejemplo, los niños que van al preescolar no es que van como, digamos, sin conocimientos, ¿no? Sino ya llevan algunos conocimientos de casa, es decir, ya saben hablar, ya saben caminar, ya saben tomar el lápiz, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, todo conocimiento que tenemos va a ser variable y este conocimiento que va a ser variable, este conocimiento previo que va a ser variable, es decir, que va variando, ¿no? Que va variando, eh, se va aprendiendo a partir de lo que ya se sabe, es decir, varía o va variando a partir de lo que ya sabemos. Tenemos un conocimiento sobre el cual montamos los demás conocimientos.
Eh, el principio de la interacción social y del cuestionamiento. Eh, Aquí, un ejemplo. Los niños pequeños siempre están en esa interacción social, siempre quieren aprender cosas, siempre aprenden cosas. De hecho, desde pequeños empiezan a aprender cosas. Ya cuando tienen esta facilidad de socializar más, esta facilidad de interactuar, entonces preguntan por esto, preguntan por aquello, preguntan por más allá, ¿no? Es decir, todo les causa admiración. En ese sentido, esta interacción es fundamental, o este principio de interacción social y del cuestionamiento es fundamental. Pues para qué? Pues para precisamente para concretar este esta enseñanza, ¿no? Este episodio de enseñanza. Por ejemplo, hace un momento Itzel dice, entonces bueno, no recuerdo bien la palabra, pero ella decía, entonces para concretizar o para entenderlo bien, es esto, ¿verdad? Y esa es el principio de interacción social y de cuestionamiento, ¿no? Eh, el principio de no centralización en el libro de texto. Bien, este es, digamos, ese aspecto en el cual muchos de los profesores solamente seguían de un libro de texto y solamente seguían por un tipo de trabajos, ¿no? En nuestro contexto nosotros hacemos ciertos tipos de trabajo. Quizás los repetimos, pero hacemos ciertos tipos de trabajo. Por ejemplo, yo les pido nubes de ideas. Las nubes de ideas son muy fáciles de hacer. ¿Por qué no les pido más trabajo? Porque es, desde mi punto de vista, no racional pedir demasiado trabajo si los verdaderos conceptos no se comprenden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer o lo que tendríamos que hacer? Entregar poco trabajo solamente para reforzar y donde sí deberíamos ponerle especial atención es precisamente en las lecturas, sacar anotaciones, sacar preguntas. Gise decía, es que no le entendí o no me quedó tan claro la reconciliación integradora. No me quedaron tan claras las invariantes operadoras. O no me quedó claro lo que es el principio de la conciencia semántica, ¿no? Eso es lo interesante de esta plática, ¿no? También Avi lo decía, creo que yo también ahí no me quedó tan claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente utilizar una herramienta, sino utilizar varias herramientas. El principio del aprendiz como perceptor y representador. Es decir, a ver, ustedes como aprendices, en este caso, se les da una lectura, ¿no? Y esa lectura ustedes le dan un significado, es decir, ustedes la comprenden y entonces en el momento en el que yo pregunto sobre la lectura, ustedes me dan precisamente digamos, esa representación o me verbalizan eso que ustedes comprendieron. En ese sentido, ustedes son, no solamente son perceptores, no solamente reciben la información, sino que la trabajan y después la representan. Es decir, una parte de la representación podría ser en una exposición, podría ser en un comentario, podría ser en una reflexión, podría ser en una nube de palabras, etcétera, etcétera. Muchas maneras de representación. En ese sentido, el principio del aprendizaje como perceptor y representador. El principio del reconocimiento como lenguaje, en el sentido de que el lenguaje, el conectarnos con el otro, nunca va a estar estancado, ¿no? Nunca va a estar estancado. Por ejemplo, nos conectamos y, digamos, nos conectamos a la clase
y luego que ustedes inician, les digo, hola, buenos días y ¿cómo estás? ¿No? Y empieza una. El lenguaje no es neutro, es decir, no se puede quedar estancado. Y en ese sentido, nosotros lo que percibimos lo transformamos en lenguaje, ¿no? Cuando leemos un libro, ese libro nos da ciertas formas de pensar y esas ciertas formas de pensar, aunque nosotros no lo veamos, es algo implícito que vino de una forma explícita, eh, lo transportamos al lenguaje. Nuestra forma de usar nuestro lenguaje es totalmente diferente, ¿no? Y si no, hagamos una retrospectiva de cómo nosotros estábamos o hablábamos o cuál era nuestro tipo de lenguaje hace un año atrás, ¿no? Y cómo es ahora, cuál es mi forma de pensar con respecto a lo que estoy haciendo. En ese sentido, el principio del conocimiento como lenguaje, es decir, el lenguaje nunca está parado y el lenguaje se puede ver en los escritos, se puede ver en esta relación de plática que hicimos con este autor. Al leer su texto, aunque no lo conocemos, estamos en relación con él, ¿sale? El principio de la conciencia semántica, bueno, ya explicamos qué es la conciencia semántica. En ese sentido, decía Gise, es que lo que significa para mi sobrino no es lo mismo que significa para su primo, ¿no? En ese sentido, hay un significado diferente. Lo mismo, si este ejemplo ya lo he puesto varias veces, si leemos el mismo libro, todas, lo que va a pasar es que cada quien le va a dar un significado a ese libro, ¿no? Es decir, el autor tenía un significado, yo quizás le voy a dar otro significado y cada una de ustedes otro significado. En ese sentido, eh, lo que dice, el significado está en las personas, no en las palabras. El principio de aprendizaje por el error. Bueno, yo no sé si tomar en cuenta esto del error. El error, lógicamente o históricamente lo tomamos como algo malo, ¿no? Sin embargo, si nosotros tomamos conciencia, no de este error, sino de, digámoslo más suavemente, de una equivocación, ¿no? Y esa conciencia de esa equivocación me sirve para adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Entonces no es malo, ¿no? Es decir, muchos de nosotros a veces pensamos, y a ver, dígame, ¿está bien o está mal? O sea, ¿estoy correcto o tengo un error? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en los exámenes? ¿No? Por ejemplo, cuando calificamos de manera sumativa, agarramos el examen y bien, bien, mal, 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 etcétera. Ponemos una cruz, ¿no? Que significa error. Pero ¿qué pasaría si nosotros, si nos obligan a hacer exámenes, qué pasaría si en vez de poner una X que significa error o que conscientemente o que psicológicamente ya lo tengo ahí como error, como está mal, yo en vez de ponerle una X, le pongo un signo de interrogación, ¿no? ¿Qué creen que pasaría? Pues que quizás el alumno o la alumna diría, bueno, ¿y ahora qué? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Y qué tal si nosotros, en ese sentido, cuando el alumno o la alumna venga y diga, ¿y aquí qué significa? Ah, bueno, significa que más o menos estás bien, pero no estás del todo bien. Así que si me lo explicas, puede que que tu respuesta esté correcta, ¿no? Ah, y si él te da una respuesta que está incorrecta, en ese mismo momento le das la retroalimentación, ¿no? Bueno, en ese sentido, el principio de aprendizaje por error sería el principio, yo lo pondría así, el principio de aprendizaje por equivocación, ¿no? Me equivoqué, no pasa nada, vamos a seguir trabajando. Luego dice el principio de desaprendizaje. Este es demasiado importante
porque muchos de nosotros, muchas de nosotras, con el paso del tiempo ya sabemos demasiadas cosas. Y al saber demasiadas cosas, es imposible que podamos aprender nuevas cosas. Es decir, si el vaso ya está lleno de agua, si le echas más agua, toda esa agua se va a regar. Adelante, Gise. Es que, bueno, tan solo, no es que yo sepa mucho, no, Ujú. pero yo quiero saber algo y siento que de eso ya lo leo y ya sé más o menos, pero siempre salen más cosas que aprender. Ujú. Entonces, eso, ¿cómo se puede hacer? Ok, ok. A ver, Sí, 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 sí entiendo esta parte de que a veces nosotros queremos seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Bueno, ¿a qué se refiere este del desaprendizaje? Y yo les decía que si el vaso está lleno ya no se puede aprender más, es decir, si le echas más agua se va regando. Eh, no significa que no se puede aprender. Lo que significa solamente es que nosotros no debemos de sentirnos súper inteligentes, ¿no? Es decir, vienes tú, Gise, y me enseñas algo, y yo, ya con maestría, con doctorado, con postdoctorado, con no sé qué, te voy a decir, ay, Gise, a ver, ¿qué estudias? No, pues estoy en la licenciatura. Ay, ¿en qué semestre estás? No, pues estoy en quinto semestre. Ah, ¿y tú me vienes a enseñar a mí? Mira, yo ya estudié la licenciatura, hace cuántos años. Yo ya estudié la maestría, estudié un doctorado, estudié un postdoctorado. ¿Crees que me vas a enseñar tú a mí? A eso se refiere, Gise, que nosotros debemos de quitar ese aprendizaje para poder aprender más, ¿no? Es decir, el ser humano tiene la capacidad de aprender más, siempre y cuando esté en esa disposición de aprender, ¿no? No decir, es que eso yo ya lo sé, eso ya lo aprendí en la universidad. No, eso es precisamente el desaprendizaje. En el conocimiento siempre es importante desaprender, ¿no? Para seguir aprendiendo. Siempre vamos a encontrar conocimiento nuevo. En ese sentido, el desaprendizaje. A nosotros nos va a pasar quizás en un momento que nos vamos a volver egoístas en el sentido de que salimos de la licenciatura y decimos, pues eso es que yo sí ya lo vi, ¿no? Esa ese profesor, esa profesora, ¿qué me va a poder enseñar? ¿No? ¿Qué me va a poder enseñar? En ese sentido, el desaprendizaje. No sé si me expliqué bien. Bueno, me parece que Gise ya salió, pero ya entró. No sé si me escuchaste todo lo que dije, Gise. ya la última parte no, pero ya, bueno, ya más o menos. Ajá, sí, nada más Sí, es en ese sentido de desaprender de no, yo soy el que sé todo y no puedo aprender de los demás. Siempre podemos aprender de los demás. De hecho, necesitamos, como dice aquí, aprender a desaprender, ¿no? Eh, es decir, hay cosas que debemos de dejar de aprender porque ya no son, o desaprender porque ya no son relevantes en su momento, ¿no? Y que hay otras que debemos de aprender, no importa quién te las esté proporcionando. Puede ser a lo mejor un profesor que nada más tiene licenciatura, o puede ser quizás un niño al que le estoy dando clases en primaria o en preescolar y que nosotros aprendemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el desaprender. Siempre podemos aprender más. Ok. Eh, el otro, ya con estos dos y termino. No, con estos tres. El otro es el principio de incertidumbre del conocimiento. Eh, bien, ¿qué pasa con este principio de incertidumbre del conocimiento? Incertidumbre es no estar tan seguros de este conocimiento. Eso es parte de lo racional, ¿no? Recuerden que René Descartes decía, pienso y luego existo, ¿no? Es decir, todo conocimiento que no es razonado y demostrado no existe. Entonces,
ese principio racional lo vamos a traspasar también a este principio que no es racional, sino que es subjetivo, pero que también deberíamos de tener incertidumbre, eh, que puede ser verdadero y científicamente comprobable, pero que no estamos ciertos si funciona o no. Un ejemplo, ¿no? Digamos que yo tengo algún niño que por más que intento compartirle el conocimiento, simplemente no. Y entonces ahí tengo un principio de incertidumbre con respecto al conocimiento. Si yo aplico esto, si yo aplico aquello, si yo propongo, si yo planeo, si escribo una secuencia para este joven, ¿será que podrá aprender algo? Pero no porque yo le enseñe, sino porque él quiere. Entonces, en ese sentido, eh, ver esa semántica del alumno, ver esa percepción del mundo del alumno y desde ahí que construya su conocimiento. ¿Sale? En ese sentido, buscar estas estrategias para que haya esta construcción de conocimiento. Significa que nosotros tampoco tenemos certeza de que vaya a funcionar o no. Sin embargo, en esta aplicación de la misma estrategia, iremos viendo si se modifica o si sigue de la misma manera esa estrategia. El principio de la no utilización de la pizarra, bueno, que busquemos, además de utilizar la pizarra o el pizarrón o el pintarrón, que utilicemos también otros planteamientos didácticos para el aprendizaje significativo. Y el principio de abandono de la narrativa. Sí, la narrativa solamente como yo lo sé todo y ustedes no saben nada, escriban, tomen notas, etcétera, etcétera. No dejo esa participación. Sin embargo, en esta narrativa del docente hacia los alumnos se puede compartir para que esa narrativa también la hagan desde los alumnos a sus compañeros y al profesor, ¿no? Como justamente lo hacen ustedes, ¿no? Plantean también eh, sus opiniones, se narran ustedes mismos y narran lo que les pasa en su contexto. En ese sentido, la narrativa solamente como pacifista, es decir, como pasiva, que el alumno solo escuche y que no dé pertinencia a que el alumno pueda participar, sino dejar precisamente que esta narrativa también la pueda hacer el alumno, ¿no? En ese sentido también del desaprendizaje, ¿no? De que también él pueda compartir eh, sus aprendizajes. Y bien, esto pues sería parte fundamental de cómo quizás podríamos meter todas estas pues estos consejos, digamos, estos principios, estas formas de trabajar para obtener un conocimiento significativo en nuestros alumnos. Y claro, esto tendría que ir dentro de una secuencia para que viéramos si efectivamente el conocimiento queda significativo en nuestros estudiantes. Bien, y ya lo de la secuencia didáctica, pues ya lo habíamos platicado en algún momento, solamente aquí ponen el ejemplo de una materia que es química, ¿no? Cómo es que les ponen a los muchachos, cómo empiezan con esta introducción de lo más relevante, cómo les empiezan a dar, digamos, trabajos o tareas para que las hagan en equipos, cómo hay debates, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, se aplica en la secuencia. Bien, no sé si tengan algún comentario final, algo que quieran agregar, las escucho. Ya no dejamos participar a Avi, pero para la otra Avi nos participas toda la clase, ¿te parece?
Ok. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario final? No, Lick. No, y de mi parte no, tampoco. Ok, ok. Bien, entonces vamos a hacer la siguiente sesión, que sería la sesión 7. Les dejo el trabajo para la sesión 7, que precisamente es una lectura que me parece que ya habíamos leído. Déjenme poner la fecha. Hoy estamos a 10 ya. No puedo creer que estemos ya casi 12 meses, un año encerrados, ¿verdad? Dios mío, qué horror. Ya, Ya es mucho. ya casi. En marzo ya no regresamos. Bueno, en marzo, como a mitad de marzo, ya no Ya. regresamos a la escuela. Sí, sí, sí es cierto, ya no regresamos a la escuela. En marzo precisamente, creo que salimos como el 18 de marzo. 18 de marzo salimos. Y desde ahí decían que íbamos a regresar en mayo y no. Pero ¿qué le hacemos? Entonces sería planeación estratégica. Y de enseñanza. Bien, entonces sería la sesión 7, ¿sale? Sesión 7, que es lo que comprende el desarrollo de una secuencia didáctica. ¿Sale? Lo que comprende desarrollo de una secuencia didáctica. ¿Sale? Y con esa haríamos la sesión 8 porque también es la misma lectura. ¿Sale? Ahora, por favor, esa lectura la vamos a leer. Me van a, el trabajo que me van a entregar para la siguiente clase es precisamente la secuencia didáctica que, ya se me fue. Un segundo, un segundito. Ay, Dios mío, se me fue. Vamos. Ay, se me fue. No puedo creerlo. Una disculpa, se me fue el internet nuevamente. Ya solamente estaba por enviarle las tareas. Si gustan, se las puedo enviar por este medio para que ya se desconecten.
Esperemos que salga.